Descubre el plan divino, las increíbles profecías y milagros ocultos del profeta Miqueas revelados en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. La corrupción se extendía como una sombra densa sobre la tierra de Israel. Los líderes, poseídos por la ambición y la avaricia, habían pervertido los caminos de Yahvé, y el pueblo, sumido en la idolatría, se había alejado de la verdadera adoración. Las tierras de Judá, antaño fértiles y llenas de vida, ahora resonaban con la injusticia y el dolor. En medio de esta oscuridad, Miqueas, un agricultor de la pequeña localidad de Moreset, sentía el peso de un mensaje divino latente en su corazón inquieto. Mientras él trabajaba la tierra, el viento le susurraba las verdades olvidadas de su pueblo, su mirada se perdía en la belleza de las colinas, pero su alma estaba desgarrada viendo la caída espiritual de su nación. Un día, mientras oraba bajo un amplio roble que parecía susurrar los secretos de generaciones, Miqueas tuvo una revelación impactante. Pero tú, Belén Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Miqueas 5, 2. Las palabras vibraban en su pecho, como un eco celestial que no podía ignorar. Retornando a Moreset, la horrorosa realidad se interponía en su camino. ¿Cómo podría compartir un mensaje de juicio entre un pueblo que abrazaba la corrupción y la idolatría con tanto fervor? En sus oraciones, imploraba sabiduría. Señor, ¿cómo proclamaré tu mensaje de juicio sin que se pierda la luz de tu amor? Un encuentro fortuito con un anciano sabio le mostró la esencia del mensaje divino. Así dice el Señor, ¿qué demanda de ti, oh hombre, sino hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios? Miqueas 6, 8. Esas palabras se grabaron en su ser como el sol que pinta el amanecer. Con renovada determinación, Miqueas decidió ascender a las plazas públicas y clamar por la verdadera justicia y la esperanza que Yahvé traería. Con su voz resonando firmemente entre el bullicio de comerciantes y las carcajadas de los que ignoraban la inminente destrucción, Miqueas retó a su pueblo: ¿dónde está la justicia en nuestras tierras? ¿A dónde ha ido nuestra fidelidad hacia el pacto de Dios? Sus palabras, aunque desafiantes, llevaban consigo el fulgor del amor de Dios. Como balas de luz en la oscuridad, se lanzaron con la esperanza de alcanzar corazones endurecidos. Mientras la tensión crecía, reflexionaba sobre cómo afrontar el juicio del Creador frente a un pueblo tan distante. Una nueva revelación se alzó en su espíritu. En medio de la desesperanza, Yahvé susurraba promesas de restauración. En la plaza, la espera era palpable. El pueblo, expectante, miraba al profeta que hablaba de un futuro. Así dice el Señor, habrá un futuro, y en medio de nuestras sombras, surge la luz de la redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que sus palabras reverberaban, un manto de incertidumbre envolvía el aire. ¿Podría el pueblo, encerrado en su propia idolatría, escuchar y regresar al camino de la justicia y la paz que Yahvé les ofrecía? La historia de Miqueas aún no ha terminado, y las promesas de Dios estaban a punto de desplegarse como un hermoso tapiz de redención, dejando a la nación preguntándose, ¿será suficiente para restaurar su relación con el Altísimo? En ese clima de expectación y confusión, Miqueas, con el peso del mensaje divino aún ardiente en su ser, decidió que no podía permanecer en silencio. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la tierra, se preparó para salir nuevamente a la plaza. Los ecos de la corrupción y la inmoralidad aún resonaban, y sentía la urgencia de pronunciar las palabras de Yahvé antes de que la luz se extinguiera del todo. «Escuchad, oh pueblos de Judá e Israel», exclamó con fervor, alzando su voz para que todos pudiesen oírlo. «Así dice el Señor, he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado sus gritos». Con sus ojos fijos en las multitudes que se agolpaban, Miqueas supo que no se podía permitir el lujo del miedo. Él se levantará para ejecutar justicia, y quienes obraron mal no habrán de escapar de su mirada. Las piedras mismas parecieron temblar con su mensaje, un clamor de advertencia entrelazado con promesas de restauración. De repente, el cielo se oscureció, como si la creación misma respondiera a la proclamación del profeta. Un murmullo inquieto emergió de la multitud, algunos miraban con desprecio, otros con curiosidad, y unos pocos con temor. La esperanza parecía flotar tenuemente entre ellos, un hilo frágil pero palpable.
Pero, ¿de qué servirá toda la justicia si el pueblo no se vuelve a su Creador? Continuó Miqueas, haciendo hincapié en el llamado de arrepentimiento. Oh, si tan solo pudiésemos poner de nuevo nuestros corazones en las manos del Misericordioso. La posibilidad de redención llenaba el aire, aunque la mayoría no parecía dispuesta a ceder ante su verdad penetrante. Si dejáis de seguir los senderos de la injusticia y retornáis a Yahvé, entonces ciertamente veréis la salvación, proclamó con ardor. Las palabras del profeta resonaban como un eco de la antigua promesa: no te están demandando más que hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Era un mensaje de desafío, pero también de amor, un llamado a reactivar la relación que había sido abandonada. Mientras el día avanzaba, el profeta se retiró a un lugar apartado para orar. Allí, en la soledad, clamó con lágrimas en su rostro: Señor, ¿cuándo tocará tu mano sobre este pueblo para llevarlo de vuelta a ti? ¿Cómo es posible que aún entre lejanas sombras, brillen fulgores de gloria esperanzadora? Las respuestas llegaron en la forma de visiones: un futuro restaurado, donde los corazones se unirían en un canto de alabanza y adoración. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en la vasta oscuridad, Miqueas se sintió enfervorizado por una renovación espiritual. El tiempo de juicio era inevitable, sí, pero dentro de ese juicio había un espacio para la compasión y la misericordia. Las revelaciones continuaban fluyendo. En el último día, el monte de la casa de Yahvé será establecido sobre las cumbres de los montes. Miqueas 4:1. Un lugar de paz, donde las naciones se reunirían para aprender los caminos del Creador. Antes de la alba, las palabras se formaron en sus labios, pues sabía que sería la oportunidad de recordarles al pueblo que lo que parecía imposible podría convertirse en realidad a través de la fe. Así dice el Señor: de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Miqueas 4:2. Mientras su voz resonaba en las colinas, un nuevo amanecer estaba a punto de surgir sobre Israel, una oportunidad para que la esperanza brillara en su oscura realidad. Las promesas de Dios eran un reflejo del futuro que aguardaba a su pueblo, y Miqueas, con su corazón palpitante, sabía que la historia aún no había concluido. La redención estaba cerca, y aunque el pueblo parecía distante, el plan soberano de Dios estaba en marcha. ¿Podría la nación desviar sus ojos de la injusticia y volver a mirar a aquel que en sus manos lleva la salvación? La hora de la decisión se acercaba, y los cielos aguardaban la respuesta del pueblo amado. Al amanecer, Miqueas se encontró en la cima de una colina, aún bajo el eco de su proclamación la noche anterior. La brisa fresca traía consigo el murmullo del pueblo que despertaba, y mientras contemplaba el paisaje ante él, su corazón se llenó de una inquietud renovada. Su misión divina lo impulsaba a continuar, aunque sabría que no todos lo recibirían con agrado. «Pueblo mío», gritó nuevamente, su voz resonando como un trueno en el silencio matutino. «Venid a escuchar el mensaje de Yahvé. Él está llamando a su pueblo desde las profundidades de su aflicción». Al ver cómo algunos se aproximaban con escepticismo, Miqueas se sintió fortalecido, recordando las visiones de esperanza que le habían sido reveladas en su oración. «¿Qué haréis, oh habitantes de Jerusalén? ¿Seguiréis ciegos en vuestra mala senda, o volveréis a las sendas antiguas, a la senda de la vida?», volvió a preguntar, esta vez más intenso, más apasionado, mientras las palabras parecían casi fluir de lo alto. Las acciones de los príncipes y sacerdotes, su corrupción y su indiferencia, estaban grabadas en la mente del profeta con una claridad dolorosa. El juicio se aproxima, mas en su misericordia, él anhela perdonar. He aquí, el Señor de los ejércitos me ha revelado un día: los humillados serán exaltados, y los cautivos volverán de su exilio. Entre la multitud, algunos comenzaron a reaccionar. Un anciano, conocido por su sabiduría, se levantó con lentitud. «¿Cómo podemos confiar en Yahvé cuando nos hallamos tan lejos de su camino?», preguntó con un tono lleno de angustia. «Recuerda las palabras de antaño», respondió Miqueas, su rostro iluminado por la convicción. «Las promesas de nuestro Dios son eternas. Ciertamente. Las viñas florecerán de nuevo, y aquellos que sembraron en lágrimas cosecharán con gritos de alegría». Salmo 126:5. El clima de la reunión comenzó a cambiar, y poco a poco, el pueblo se sentía atraído hacia la promesa de restauración que Miqueas proclamaba. Las palabras de esperanza calaron profundo en el alma colectiva, desafiando la desesperación que había paralizado a la nación. En aquel momento, surgió un joven de entre la multitud, sus ojos brillantes y llenos de fe. ¿Acaso el Señor no puede hacer que el fuego que nos purifica nos transforme en un pueblo renovado? ¿No es Él el rocío de los cielos que da vida a la tierra seca? Su entusiasmo fue como un chisporroteo que encendió los corazones de algunos, desafiando la apatía que había predominado. «Sí», clamó Miqueas, abrazando la vitalidad de la respuesta del joven. «Y así será, como dice el Señor,
en aquellos días, haré de ellos un nuevo pacto. Jeremías 31:31. La certeza de que un futuro glorioso estaba a la vuelta de la esquina comenzó a bullir en la mente del profeta y del pueblo mientras la multitud se unía en un canto de esperanza y anhelo. Miqueas sintió sobre sí el peso de la intercesión. Oró con devoción: Señor, haz que este pueblo escuche, que sus corazones sean moldeados, y que tus palabras caigan como lluvia sobre la tierra seca. En ese momento de comunión, sintió que una ola de revelación le envolvía. De repente, un profundo silencio se hizo en la multitud. Un relámpago cortó el cielo, y Miqueas, absorto en su visión, vio a la gloria de Yahvé descendiendo. En esta divinidad, oyó una voz: He aquí, un remanente de Israel será preservado, y de ellos brotará el Salvador. Un gran rey surgirá de entre los más humildes, y su justicia florecerá sobre la tierra. Con el espíritu lleno de reverencia y temor, Miqueas supo que lo que revelaba era la promesa no solo de un futuro redentor, sino de un rey que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. «Oh, pueblo amado de Yahvé», exclamó, «la luz que está por venir es más grande que cualquiera que hayamos conocido. Preparad vuestros corazones, porque el plan soberano de Dios se está desvelando ante nosotros. ¿Podéis ver la gloria de lo que está por venir?». La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de la esperanza que resonaba entre las almas que aguardaban su respuesta al llamado divino. Mientras el eco de las palabras de Miqueas aún resonaba en el aire, un murmullo inquieto comenzó a recorrer la multitud. Algunos rostros, iluminados por una renovada esperanza, se giraron hacia otros, mostrando dudas y temores. Sin embargo, la voz del profeta, firme y resoluta, fue capaz de atravesar la confusión. «Escuchad, oh pueblos de la tierra, y prestad atención, a fin de que el mensaje de Yahvé no se pierda en la tormenta de la incredulidad. La gloria del Altísimo está entre nosotros», exclamó Miqueas, sintiendo que la presencia divina impregnaba el ambiente. Él viene a salvar a los afligidos, restaurar al quebrantado, y hacer nuevas todas las cosas de acuerdo a su promesa. Poco a poco, un anciano, reconocido por su larga vida y su entendimiento de la Escritura, se acercó a Miqueas. «¿Cómo podemos estar seguros?», inquirió con voz temblorosa. «Hemos visto muchas calamidades, y las promesas se nos han hecho distantes como las estrellas. ¿No es tal vez una ilusión que nos mantenga esperando en vano?». Con mirada profunda, Miqueas sostuvo la mirada del anciano y le dijo: «Oh, sabio de Israel. No todo está perdido. Escucha las palabras proféticas ya dichas: cuando el pueblo esté angustiado y clame, yo responderé, estaré con él en su angustia». Salmo 91:15. Es en los momentos más oscuros que la luz de su presencia brilla con más intensidad. Mientras la multitud asimilaba esto, una sombra pasó sobre el grupo. Venía del lado opuesto de la colina, una comitiva de dignatarios, sacerdotes y guerreros de la ciudad que habían sido alertados del tumulto, con expresiones de desprecio en sus rostros. El sumo sacerdote, conocido por su severidad, alzó su mano para llamar la atención de Miqueas, interrumpiendo con desdén: «Miqueas, hijo de Moresot, ¿es esta la forma en que deshonras a nuestro pueblo? Hablar de restauración cuando el mundo está en ruina y la nación arde en su propia corrupción es una locura. Tú no eres más que un soñador. ¿Qué autoridad tienes para decir lo que dicen tus labios?». En ese instante, Miqueas sintió que una fuerza divina lo empujaba a dar un paso adelante. «Yahvé, el Dios de nuestros ancestros, me ha comisionado. Su palabra no es solo para esta generación, sino para las que vendrán. ¿No os acordáis de la promesa hecha a nuestro padre Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Génesis 10 y 18. ¿No es este el tiempo de cumplir lo que se ha dicho por siglos? La multitud comenzó a murmurar nuevamente, esta vez con interés. Aquellos que habían dudado antes sentían la verdad de sus palabras arder en sus corazones. El pueblo respondía al llamado de un futuro lleno de esperanza, como las flores que brotan después de la tormenta. Miqueas, percibiendo el cambio, pronunció con fuerza: «Vengan, escudriñen las profecías del Antiguo. El Señor me ha mostrado que el asirio será derrotado y los muros de Jerusalén serán restaurados. La ciudad del gran rey se levantará de sus cenizas. La gloria de Yahvé será revelada, y los pueblos lo verán. Yo os digo, serán tiempos de dicha y paz». El sumo sacerdote, ahora irritado, desvió la mirada, incapaz de refutar las verdades que resonaban en los corazones ansiosos. «Tendremos cuidado de tus palabras, Miqueas. Pero no olvides que la tierra aún está llena de corrupción y desafío. Mientras haya un remanente fiel, habrá esperanza», respondió Miqueas, su voz ahora cargada de certeza divina. «Dios tiene planes de bien, un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11, que sobrepasan nuestras comprensiones. Así,
Con estas palabras, el profeta cerró su discurso ante el pueblo, dejando un eco de expectativa en sus corazones. Pero, a medida que comenzaban a dispersarse, un sentimiento de inquietud creció en el aire, como si un nuevo misterio aguardara ser revelado. Pero, ¿qué será lo que se escribirá en los días por venir? Se preguntaron algunos entre ellos, mientras el murmullo de la multitud se disolvía en la brisa. Así dice el Señor, resonó la voz de Miqueas en las mentes de todos, Él está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. ¿Podéis sentirlo? El tiempo de la llegada se acerca. La luz de la salvación está en el horizonte, y pronto sabréis la profundidad de su amor. La pregunta final, dorada de anticipación y temor, flotó en el aire, dejando a la multitud ansiosa por descubrir lo que vendría en el plan soberano de Dios. Las voces de la multitud comenzaron a desvanecerse, pero el corazón de Miqueas aún latía con fuerza. La urgencia de su mensaje había encendido una chispa de esperanza entre el pueblo, mas sentía que la jornada no terminaba ahí. Las sombras que se cernían sobre Israel eran pesadas, y el divino hilo de la historia apenas empezaba a desenrollarse. De repente, un estruendo de pasos resonó en la colina, y los ojos de todos se dirigieron hacia la comitiva del sumo sacerdote. Traían consigo un aire de autoridad y desdén, como aquellos que intentan apagar el fuego de una antorcha encendida. El sumo sacerdote, evidentemente enfadado, se acercó nuevamente a Miqueas con la intención de desentrañar sus verdades. ¿Crees que tus palabras lograrán cambiar el destino que nos han marcado la historia y nuestros enemigos? Has dicho que el asirio será derrotado, pero veamos lo que el rey hará ante este desafío. ¿Qué podrás hacer tú, profeta necio?, clamó, desafiando no solo a Miqueas, sino también a la misma voz de Dios. Miqueas sintió la tensión acumulándose, como un aire electrificado que precede a una tormenta. Sus ojos se elevaron al cielo, y en su profunda angustia, buscó lo divino. Oh sumo sacerdote, no soy el que hace la promesa, sino el mensajero del Altísimo. La historia no está escrita por los hombres, sino por la mano poderosa de Yahvé. Él traerá justicia, porque ha prometido sostener a su pueblo. Los murmullos de los presentes crecieron en intensidad, como un oleaje que sube y se levantan las olas contra la costa. La esperanza brotaba en sus corazones, y cada palabra que Miqueas pronunciaba resonaba en sus almas. Recordad, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1. Es en la fidelidad de Dios que hallaréis refugio, no en las decisiones humanas. El sumo sacerdote, furioso, se volvió a su grupo. No necesitaré de tus palabras vacías ni de tus profecías. La nación se desmorona mientras tú disfrutas del eco de su esperanza. Pero os diré, el corazón del pueblo no puede ser engañado. Las heridas son profundas. Ante el desasosiego del sumo sacerdote, un joven en la multitud se atrevió a levantarse. Dime, Miqueas, ¿cuándo se cumplirá todo esto? ¿Cuándo aparecerá el libertador que transformará nuestra aflicción en alegría? Y en ese instante, fue como si una luz hubiese iluminado a Miqueas. En días futuros, vendrá aquel que traerá paz, el que será llamado príncipe de paz. Y no solo liberará a Israel, sino que también será luz para las naciones. Isaías 9:6. Las palabras resonaban en los corazones, abriendo una puerta a un panorama de redención inminente. Las miradas se entrelazaron, y la atmósfera se llenó de expectativa ante la mención del príncipe de paz. El silencio se asentó sobre la multitud y Miqueas, sintiendo la gloria del Altísimo, continuó, no temáis, porque el Señor también está levantando un remanente fiel que permanecerá en la verdad, y en su tiempo, el pueblo conocerá la redención. Justo en ese momento, una nube oscura se atisbaría en el horizonte. La evidencia del juicio que acechaba, en respuesta a la corrupción y libre albedrío. Miqueas sintió que un escalofrío recorría la tierra. La justicia de Dios también debe cumplirse, advirtió con voz grave. El remanente fiel será separado y protegido, pero los que persistan en la iniquidad enfrentarán consecuencias severas. Las expresiones de los sabios y jóvenes de la multitud reflejaban la seriedad de esos presagios. La esperanza contrastaba con el juicio inminente, y así la tensión aumentó en el ambiente. Miqueas se quedó en pie, aguijoneado por el deseo de cumplir su misión. Un día, en la plenitud de los tiempos, no solo veréis a vuestro libertador, sino también experimentaréis el abrazo amoroso de su gracia. Porque así dice el Señor, no desmayéis, yo estoy haciendo un nuevo pacto. Hebreos 8:8. La multitud, unida en fervor, comenzó a clamar en voz alta, ven, oh Señor de la gloria. Muéstranos tu salvación. Las palabras de Miqueas resonaban en las mentes y corazones de los presentes, dejando un eco de reverberación en su alma. Así, el profeta concluyó su mensaje, y en su mente una pregunta permanecía, pero, ¿cómo será este nuevo pacto en sus corazones?
¿Qué parte del plan soberano de Dios se revelará en los tiempos venideros? Sin respuesta, el pueblo se dispersó, llevando consigo el peso de la revelación y las promesas divinas que aguardaban cumplirse. Su esperanza ardía con la incertidumbre de lo que vendría, aguardando cada uno, así como Miqueas, descubrir el asombroso propósito de Dios. El viento sopló con fuerza alrededor de Miqueas mientras la multitud se disolvía en la penumbra del atardecer. Cada paso que daban los portadores de esperanza era un eco de antiguas promesas aún por cumplir. El corazón del profeta latía con un fervor renovado, una mezcla de temor y expectativa, ya que sabía que su misión apenas comenzaba. Al alejarse de la colina, Miqueas sintió la presión de lo que había revelado. Sería un portador de un mensaje que traería tanto luz como oscuridad. A medida que caminaba, las palabras resonaban en su mente, recordando el pasaje que había escuchado en la oración del pueblo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Miqueas 6, 3. Su voz, fuerte en la proclamación, había llegado al corazón del pueblo, pero también había provocado el desdén de aquellos en autoridad. Esa noche, mientras la luna se elevaba brillante en el cielo, la ansiedad se apoderó de su ser. Miqueas se alejó a un lugar apartado, un lugar donde pudiera buscar la presencia de Yahvé en la soledad. Allí, arrodillado sobre tierra polvorienta, levantó su clamor hacia el cielo, implorando comprensión sobre el significado de lo que había profetizado. Señor, revela a este siervo tus caminos. ¿Cuál es la respuesta que anhelan tus hijos? ¿Cómo se manifestará esta nueva alianza que has prometido? Mientras oraba, una visión comenzó a formarse en su mente. A lo lejos, vislumbró un templo elevado, resplandeciente en gloria, donde se oficiaban sacrificios no de animales, sino del corazón de los hombres, completamente entregados a la voluntad divina. ¿Es este el futuro que anhelas para tu pueblo?, murmuró Miqueas, sintiendo que la respuesta se acercaba entre susurros celestiales. De repente, la luz de la luna se intensificó, y en su corazón, una voz se alzó: el nuevo pacto se forjará en el sacrificio del siervo justo. La ley será escrita en los corazones, y no en tablas de piedra. Habrá perdón y reconciliación, porque por mis llagas serán sanados. Isaías 53, 5. El entendimiento fluyó como un río. Miqueas entendió que el futuro prometido no se limitaría a salvar a Israel, sino que abrazaría a todas las naciones. La revelación llenó su ser de un fuego ferviente, y su corazón se expuso al sufrimiento que podría venir al pueblo por el rechazo a tan grande regalo. Las palabras de la profecía de Oseas resonaron en su mente: porque yo deseo misericordia, y no sacrificio. Oseas 6, 6. El deseo de Dios por un pueblo transformado, no simplemente por normas externas, se hacía cada vez más claro. Al amanecer, Miqueas emprendió el camino de regreso, sintiendo una nueva urgencia por comunicar esta visión. Sabía que debía prepararse para pronunciar no solo palabras de juicio, sino también de esperanza, una esperanza que era poderosa y renovadora. Se encontró con el joven que había preguntado sobre el libertador, y el brillo de su mirada encontrando respuesta pronto lo inquietó. El tiempo de las sombras está pronto a terminar. Escucharás hablar de un nuevo rey, un rey que traerá la esperanza, pero también de cambios profundos que llevarán muchas almas a un punto de decisión. La multitud se reunió una vez más, con corazones palpitantes de ansias por escuchar de nuevo. No todos recibieron el mensaje con fe, muchos aún llevaban en sus corazones el peso de la incredulidad. Pero Miqueas, orando en su interior, clamó: porque el Señor dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Isaías 43, 19, en su mirada había determinación. La batalla espiritual es grande, y será la fidelidad a este nuevo pacto lo que os salvará. Las decisiones que toméis ahora resonarán por generaciones. Con cada palabra, la atmósfera vibraba en un equilibrio entre gloria y juicio. La señal del tiempo que vendría era inminente, y una nueva urgencia atravesó el aire. El pueblo de Israel estaba llamado a conocer su verdadero rey, pero aún así, una inquietante pregunta persistía en la mente de Miqueas: ¿cómo responderá la nación a este llamado transformador? ¿Qué papel jugarán los reinos en el plan soberano de Dios que se despliega ante nosotros? El misterio del futuro permanecía, siempre impregnado de un asombroso propósito divino que aguardaba revelarse en el tiempo perfecto, y su corazón sabía que la historia aún continuaba. Mientras el sol se elevaba por el horizonte, bañando la tierra en tonos dorados, Miqueas departió con la multitud sobre el futuro glorioso que aguardaba a su pueblo. A medida que compartía su visión, las palabras fluyeron con fervor, su voz resonando en los corazones de quienes lo escuchaban. Pueblo de Israel, abrid vuestros oídos, pues llegó el tiempo de la revelación.
Este es un nuevo amanecer, una nueva visión que será sellada por el pacto eterno que Dios ha prometido. Los rostros entre la multitud reflejaban curiosidad y asombro, mientras algunos se aferraban a sus creencias, dudando de las nuevas palabras que quebrantaban las viejas tradiciones. Estos eran tiempos turbulentos, marcados por la opresión y la injusticia, pero la esperanza que traía Miqueas fulguraba en medio de la oscuridad. Las lágrimas de algunos, al escuchar tales promesas, cayeron como rocío sobre la tierra. Aquel día, Miqueas se encontró con una anciana que se acercó, sus manos temblorosas portando una vieja tablilla. «Profeta», dijo ella con voz quebrada, «mi corazón ha esperado durante años la llegada de aquel que traerá paz. ¿Acaso este nuevo rey librará a su pueblo de su sufrimiento?». Miqueas la miró intensamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Sí, hermana. El rey que ha de venir estará destinado a llevar sobre sus hombros el peso de nuestras transgresiones. Él es el que vendrá a sanarnos, a restaurarnos, y a purificarnos con su sangre». Isaías 53, 5. Las palabras parecieron rebotar en el aire y, a medida que emanaban de su boca, un murmullo reverberó entre la multitud, creando un eco de fe naciente. Pero en el corazón de Miqueas, la preocupación nunca se disipaba totalmente. Sabía que su mensaje podía traer reacciones agraviadas, especialmente entre aquellos que se beneficiaban del statu quo. ¿Cómo podrá la nación comprender? ¿Quién atenderá el lamento del pueblo, aún aferrándose a sus debilidades y dudas? Se preguntó, caminando entre los rostros que lo miraban esperanzados y también escépticos. En el silencio que siguió a su proclama, una sombra cruzó la escena. Un grupo de líderes del templo se acercó, sus rostros ensombrecidos por el desdén. «¿Qué es esto que pronuncias, Miqueas? Hablando de un rey que no ha llegado, promoviendo expectativas sobre un amor que no puede ser discutido». Uno de ellos se burló, alzando una ceja de desprecio. Miqueas, con el rostro firme, respondió: «Vuélvanse a sus corazones, líderes, y escuchen las palabras del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, que preparará el camino delante de mí». Malaquías 3, 1. La atmósfera se tornó tensa y el buen ánimo se desvaneció. Un susurro recorrió la multitud mirando a los líderes, y Miqueas sintió el peso del desdén. A pesar del desencanto, un destello de fe iluminó el rostro de algunos presentes. Ellos supieron que, aunque enfrentaran el juicio por su incredulidad, el amor del Señor podría aún romper sus cadenas y traer salvación. En su espíritu, Miqueas resonó la promesa inquebrantable de Dios: hogar para los huérfanos, consuelo para los afligidos, aquellos que claman a mí no serán defraudados. Días pasaron y la voz de Miqueas continuó llamando a la conversión y a una verdadera relación con Dios. Una mañana, mientras meditaba en el monte, escuchó nuevamente a su Creador: «Mi plan es más grande de lo que entiendes. El día vendrá cuando no habrá sombra sobre el corazón de la humanidad, ni dolor. He elegido un siervo, y en él se cumplen todas las promesas». Isaías 42, 1. Miqueas abrió los ojos, entendiendo que el cumplimiento de la profecía estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún así, la gran pregunta resonaba en su corazón: ¿cuándo se manifestará la gloria del Señor en el mundo y cómo se desatará el verdadero poder de esta nueva alianza? El misterio del divino propósito persistía, y el mensaje de esperanza contenía un desafío mayor para un pueblo que buscaba la redención. Miqueas supo que su misión no era solo informar, sino también preparar los corazones para él. Tiempo de cambio venidero que, en cualquier momento, podría derramar el aliento de Dios sobre esta tierra ansiosa. Con esto en mente, su corazón palpitaba en expectativa, pues sabía que la verdadera transformación estaba aún por llegar. Miqueas descendió del monte, el sol oscureciéndose tras las colinas, reproduciendo la inquietud interna que sentía en su alma. Las palabras del Señor reverberaban en su mente, llenándolo de un mesianismo ferviente, pero también de una profunda carga. De camino a la ciudad, los ecos de su mensaje aún resonaban, y los corazones de algunos empezaban a despertarse, mientras que otros permanecían endurecidos en su incredulidad. En la plaza del pueblo, la multitud se había congregado nuevamente. Esta vez, había un aire de expectativa que no existía antes. Miqueas observó a su alrededor: mujeres, niños y hombres esperaban ansiosos, pero las miradas de los líderes aún filtraban desprecio. «¿Qué será lo que deparará este día?», pensó, sintiendo como el peso del llamado divino lo empujaba hacia adelante. Una joven, de pie entre la multitud, levantó una mano. «Profeta Miqueas, ¿acaso nos has traído un mensaje de nuevas obras y maravillas? Hemos estado esperando durante generaciones». Su voz, llena de propósito, inyectó aliento en los corazones esperanzados. Miqueas elevó su voz, insuflándola con la convicción que resonaba dentro de su ser. «Sí, pueblo mío. Dios está a punto de hacer algo grandioso. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11.
Las palabras cayeron como un maná desde el cielo, y los rostros se iluminaron mientras el murmuro crecía en intensidad. Sin embargo, una sombra de preocupación atravesó su corazón. Las promesas del Señor eran ciertas, pero había una condición que parecía ser el hilo que tejía la historia: el arrepentimiento. Vuelvan a mí de todo su corazón, decía el santo, sin resignarse a la indiferencia de su amado pueblo. Él deseaba cercanía, una relación auténtica, pero el pueblo necesitaba reconocer su propio quebranto. De repente, un clamor se levantó entre los presentes. Algo oscuro llegó desde el horizonte. Era un grupo de soldados que traían la noticia de un ataque cercano. El temor invadió el aire, y la esperanza que floreció antes fue rápidamente ahogada por la inquietud y la desesperación. ¿Por qué nos hablas de paz cuando la guerra está a la puerta?, preguntó un anciano, la desesperanza velando su entendimiento. El profeta experimentó aguda tristeza. La paz de Dios no es la paz de este mundo, replicó con voz resuelta. Él trae redención a través del fuego. Pero después de haberle afligido, se apiadará de ellos. Miqueas 7:19. La multitud quedó en un silencio reverente, mientras la perspectiva de un milagro divino comenzaba a surgir entre sus corazones. Sin embargo, los líderes del templo no se quedarían de brazos cruzados. Un murmullo de descontento surgió entre ellos. ¿Qué sabe este hombre de lo que significa el sufrimiento del pueblo?, dijo uno de ellos con desdén. Buscan esperanzas en ilusiones, mientras la realidad se cierne sobre nosotros. Miqueas sintió un golpe en su corazón. ¿Acaso no entiende que un nuevo pacto está en marcha? Miren, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Las miradas cambiaron entre la multitud, una chispa de fe empezaba a arder, y fue en ese momento crucial, cuando el cielo se oscureció, y un rayo iluminó la escena con una intensidad sobrenatural. No temáis, resonó una voz celeste, haciendo eco desde lo alto. Era un llamamiento divino que invitaba al arrepentimiento, revelando que el tiempo de lo imposible estaba a la mano. Hoy celebro un nuevo amanecer, un regreso a la casa del Padre. Entre los gritos de asombro, Miqueas comprendió que la revelación del Señor era inminente. La lucha entre la luz y la oscuridad había comenzado, y aquellos que eligieran el camino de la fe se encontrarían con el Dios de lo sublime. Estad atentos. Pronto veréis la gloria de Dios manifestarse entre vosotros. Su corazón vibró con una nueva certeza, sintiendo que el cumplimiento de la profecía estaba próximo. El tiempo de las maravillas estaba a punto de comenzar. Así, el plan de Dios, que había estado oculto en las sombras, comenzaba a desenredarse, y el misterio de su amor se extendía por la tierra. Miqueas se quedó contemplando el cielo, sabiendo que la victoria no era solo una promesa, sino una realidad divina por venir. La chispa de la esperanza estaba encendida, esperándolos a todos para unirse al camino que los llevaría a la verdadera redención. ¿Quién sería el que abriría el camino hacia el cumplimiento de esas gloriosas promesas divinas? La respuesta, al fin, estaría al alcance. El viento sopló con una fuerza renovada, trayendo consigo un frío inesperado que envolvía a la multitud. Miqueas, erguido en el centro de la plaza, sintió como el peso del cielo caía sobre él, y una profunda urgencia lo impulsó a hablar una vez más. Pueblo de Israel, escuchen con atención, porque el Señor está por hacer un movimiento que redefinirá la historia. Uno de los ancianos, su rostro surcado por la preocupación, se atrevió a interrumpir. ¿Pero qué será de nosotros? La guerra se acerca, y tus palabras no pueden cambiar nuestra realidad. Necesitamos ayuda, no promesas vacías. Su escepticismo reverberó entre la multitud, que ahora parecía dividida entre la esperanza y el miedo. Miqueas, con la voz resonante de la valentía que solo proviene de Dios, replicó: ¿no os recuerda la Escritura que la luz resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no la han comprendido? Juan 1:5. Cada palabra fluyó de su ser, capaz de penetrar las corazas de los corazones temerosos. No temáis, porque incluso en medio del caos, el Señor está trabajando. Al pronunciar esas palabras, una vez más sintió el poder de Dios envolviéndolo. La multitud, que por un instante se había sumido en el desánimo, comenzó a murmurar entre sí, y en sus corazones la semilla de la fe estalló en pequeños brotes de confianza. No obstante, entre aquellos que lo rodeaban, los fariseos, en sus vestiduras religiosas, intercambiaban miradas llenas de desprecio. Uno de ellos, de pie en la retaguardia, alzó su voz de serpiente: este hombre habla de esperanza, pero no entiende que Dios ha abandonado a esta nación por su iniquidad. ¿Qué puede cambiar un profeta como él? Miqueas, al escuchar la dureza de esos corazones, recordó la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 3:16.
En su mente, entendía que no era la aprobación de los hombres la que contaba, sino la voz del Altísimo en medio de su sufrimiento. El Señor no rechaza al contrito de corazón, respondió con firmeza. Aquellos que se vuelven a Él en sinceridad encontrarán en su abrazo el refugio y la salvación. Al instante, el cielo, que había estado oscurecido por nubes amenazantes, comenzó a abrirse, y rayos de luz dorada se filtraron a través de la oscuridad, tocando suavemente la piel de la multitud. Esto no es una ilusión, dijo Miqueas, sintiendo un fervor creciente en su espíritu. Es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Él está aquí, en medio de nosotros, deseando buscar y salvar lo que se había perdido. Un pequeño grupo de niños, atraídos por la luz, corrieron hacia el profeta, sus risas inocentes resonando en contraste con la tensión del ambiente. Miqueas, sintiendo su fragilidad y pureza, se arrodilló ante ellos. ¿Veis estas caras llenas de fe?, preguntó a los presentes. Ellos son la promesa de un futuro. A través de la simplicidad de su amor, el reino de Dios se manifiesta. Mientras la multitud observaba el intercambio entre el profeta y los niños, las lágrimas brotaron en los ojos de algunos, revelando un resquicio de la potente verdad que él traía. Miqueas, con gran pasión, concluyó, el tiempo ha llegado, mis hermanos. Dios está dispuesto a hacer algo nuevo. La tierra que fue desolada florecerá nuevamente, y de esta ciudad surgirá un Salvador cuyo nombre será eterno. En ese instante, el eco de un tambor distante resonó, marcando el paso de un grupo que se acercaba. Era un escuadrón de soldados, temerosos y abatidos, quienes llegaron buscando refugio. Ayúdennos. Hemos oído la proclamación de paz de este profeta. Nos hemos alejado, pero anhelamos regresar, clamaron, y la multitud se hizo a un lado. Miqueas sintió la inquietud en su pecho, la acción de Dios estaba apenas comenzando. ¿Veis? Dios atraerá a su pueblo de regreso incluso de las tierras más lejanas. Sintiendo la vibración del cielo en las entrañas mismas de su ser, aún le daba vueltas una pregunta en el fondo de su alma, y si hay quienes aún se resisten, ¿cómo serán atraídos? El aire vibraba con lo divino mientras Miqueas levantaba su mirada al firmamento, sintiendo que el cumplimiento del plan de Dios se acercaba. Recordó la promesa de que las naciones vendrán a la luz de su gloria, Isaías 60:3. En ese parpadeo de revelación, sintió que un nuevo amanecer estaba a punto de romper en la historia, quien podría albergar el destino de su pueblo, y como las tramas eternas entrelazaban la redención con el sacrificio, aún era un misterio. El viento sopló una vez más, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, mientras todos se preguntaban, ¿estaremos listos para recibir el milagro que Dios tiene reservado para nosotros? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un ambiente tenso llenaba el aire. Los corazones de algunos vibraban con la expectativa de lo que había de venir, mientras que otros, endurecidos por años de incredulidad, miraban con desdén al profeta Miqueas. No obstante, en su interior, el mensaje que había recibido de Yahvé ardía como un fuego, indomable y lleno de poder. Mas el Señor no ha olvidado a su pueblo, comenzó Miqueas, su voz resonando con un fervor renovado. Él ha prometido que envía un Redentor, uno que traería justicia y paz. Escuchad bien, oh pueblos. El tiempo de la luz ha llegado, y no hay oscuridad que pueda opacar la gloria que está por manifestarse. Sus palabras resonaban con la fuerza de las antiguas promesas, susurrando a través de la historia, reclamando un nuevo orden. Los ojos de la multitud, al principio escépticos, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de algo más, una esperanza renovada que parecía despertar en sus corazones. Y así, un silencio expectante se apoderó de ellos, mientras la figura de Miqueas se erguía como un faro en medio de la tormenta. Sed atentos, porque en Belén Efratá, pequeña entre las ciudades de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Miqueas 5:2. La mención del pueblo de Belén golpeó a algunos en la multitud como una revelación divina poderosa, recordando las antiguas profecías que habían escuchado mientras crecían. El murmullo de asombro comenzó a circular, y los rostros se volvían entre sí con preguntas no formuladas, utilizando la intriga y la curiosidad como hilo conductor de la fe naciente. ¿Podría ser cierto? ¿De dónde vendrá esta salvación? Pero los líderes del templo, celosos de su autoridad y ardientes de ira, no se quedarían de brazos cruzados. Miqueas, interrumpió uno de ellos, ¿cómo puedes estar seguro de que un rey, el Mesías prometido, surgirá en nuestros días? Has dicho tantas verdades, pero ¿qué pruebas hay de que esto no sea solo una ilusión? Miqueas sintió la resistencia en el ambiente, pero su voz no flaqueó. Así como una madre no olvida a su hijo, así el Señor no ha olvidado a su pueblo. Las montañas pueden ser desechadas, y los collados pueden moverse, pero mi amor no se apartará de ti. Isaías 54:10.
Las palabras penetraban. Un niño, aún entre la multitud, con la mirada llena de inocencia, levantó su mano. Pero profeta, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos en desgracia y sufrimiento? El joven se convirtió en un símbolo. Miqueas sintió que el tiempo había llegado para transmitir no solo juicio, sino también la profundidad de la compasión divina. Oh, amable hijo, respondió con dulzura, el dolor y la aflicción son parte del proceso de volvernos hacia el Señor. A menudo, solo en la desesperanza encontramos la fuerza para clamar a nuestro Creador. El niño, asintiendo, reflejaba la lucha interna de muchos, deseosos de fe pero temerosos de la verdad que Miqueas proclamaba. Mira, continuó el profeta, todo lo que hay en este mundo clama por redención. El juicio, aunque necesario, purifica y prepara el camino para lo que ha de venir. Te pondré como un mar que brota, como fuente cuyas aguas nunca fallan, Isaías 58:11. La multitud se inquietaba de nuevo, inquieta, mientras comenzaban a entender que el camino hacia la paz era más peligroso de lo que esperaban. Miqueas, consciente del peso de su discurso, observó las caras de desesperanza y dudas. Sin embargo, prosiguió, ¿no dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, se transformará el cuerpo mortal en cuerpo inmortal? 1 Corintios 3:52. Mientras hablaba, el cielo comenzó a oscurecerse, como si la creación entera respondiera al mensaje de la esperanza frente a la adversidad. La angustia de su pueblo era tangible, y Miqueas se sintió impulsado a seguir. Un día, el monte de la casa de Yahvé será establecido sobre las cumbres de los montes, y las naciones fluirán hacia él. Miqueas 4:1. Cada palabra era un desafío al miedo y al desánimo que se asentaba como sombra sobre ellos, mientras la multitud parecía estar en un tira y afloja entre la duda y la esperanza. Miqueas supo que el momento se acercaba. Tenían que decidir. ¿Acaso no veis que la salvación no es solo promesa, sino una elección a la que estáis siendo llamados? La pregunta flotó en el aire, y el eco de la decisión reverberó en los corazones. Al cerrar su mensaje, Miqueas se sintió lleno de una nueva urgencia. El plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en su plenitud, pero primero siempre vendría el arrepentimiento. Por eso, oh pueblo amado, regresad a Yahvé con pleno arrepentimiento, pues Él es rico en misericordia. Salmo 145:8. Así, el plan divino, oculto en el misterio de siglos, comenzaba a desenrollarse ante los ojos de una nación que necesitaba desesperadamente conocer su Redentor. Aunque las sombras parecían desbordarse, la chispa de la esperanza se encendía con fervor. ¿Estaban dispuestos a abrazar la luz que se les ofrecía? La pregunta permaneció suspendida en el aire, un gancho vibrante que prometía un próximo desenlace divino.